Tengan todos muy buenas tardes de parte del Departamento de Teología de UCA El Salvador. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este conversatorio que realizamos en el marco de la Jornada Ignaciana, la cual es animada por el Centro de Asuntos Estudiantiles. Gracias, Alexander, por tu amable invitación. Agradecemos profundamente a la doctora Marcela Brito y al jesuita Diego Vargas su presencia y cooperación en este conversatorio sobre el legado del compromiso con la fe y la justicia de nuestros mártires de la UCA. Su presencia, su praxis, su palabra expresan la voluntad de el legado, lo cual para nosotros nos honra tenerles en este espacio. La metodología que vamos a seguir para todos los hermanos y hermanas que se hayan conectado, todas las personas que quieran participar, es que al término de las respectivas exposiciones, aproximadamente de una media hora cada uno, ustedes que están a la escucha pueden escribir en el chat a los ponentes alguna pregunta o breve comentario para que entre todos podamos escucharnos con atención y la interacción sea posible. Paso a continuación a presentarles, según el orden de la ponencia, a la doctora Marcela Brito. Ella se llama Marcela Lisette Brito de Buter, salvadoreña, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y licenciada en filosofía por la UCA. Ella es catedrática e investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y es directora de la maestría y doctorado en filosofía latinoamericana. Sus áreas de especialización son el pensamiento de Javier Zubiri e Ignacio Ellacuría, metafísica y teoría del conocimiento. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Suyapa. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, no sé si empiezo o... Claro, adelante. Adelante. Perfecto, lo siento. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar compartiendo con ustedes, tenerlos aquí para hablar un poco acerca de los mártires de nuestra universidad. Quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación, nada más para tener una ayuda visual en torno a las ideas que voy a desarrollar. Un momento que voy a compartirles la pantalla. Ok, ¿pueden todos ver la pantalla? Sí, muy bien. Sí. Ok. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a lo que vamos. Bien. Para la jornada de este día, pues Suyapa tuvo la amabilidad de invitarme a hablar un poco acerca de qué es lo que el padre Ellacuría entendía por compromiso, por justicia y qué entiende él por la fe. Dado que en este marco de reflexión por este año ignaciano, el tema pues que vamos a estar hablando es acerca de este compromiso con la fe y la justicia que podemos encontrar en el legado de los mártires de la UCA. Podríamos decir, nada más quizá como de una manera preliminar, que algo fundamental y creo que es algo que impacta muchísimo a las personas que se acercan al legado de los mártires es precisamente este testimonio de muerte violenta, pero que es una muerte violenta que no acontece en vano, sino que es fruto, lo habremos escuchado ya con el caso de Monseñor Romero, es fruto de una muerte
resultado del odio a la fe, pero una fe que hace justicia, una fe que está debidamente historizada y que está comprometida con estas grandes mayorías. Perdón, ok. Entonces, como todos sabemos, dentro de este equipo de sacerdotes jesuitas y dos mujeres colaboradoras que fueron martirizados en 1989 estaba el padre Ignacio Ellacuría, muy conocido por su extraordinaria carrera como filósofo, como teólogo, pero también como rector de la UCA. Él fue rector de la UCA de 1979 a 1989 y no solamente fue un gran académico, sino que su legado, digámoslo así, cobra otra dimensión a la luz de este martirio. De hecho, Ignacio Ellacuría consideraba, siguiendo este legado de Monseñor, que fue una gran inspiración espiritual para él, que una iglesia que no ha sufrido persecución es una iglesia que no está luchando contra los poderes de facto y que la persecución, la calumnia, los esfuerzos por silenciar las voces que disienten con el orden imperante de cosas son una muestra de que efectivamente la palabra y la praxis del cristiano, del académico, del filósofo, del teólogo están calando en la realidad. Y bueno, la vida de Ignacio Ellacuría fue, para quien pueda leer su biografía, el padre cardenal es de hecho quien ha hecho la biografía, digamos, de base a partir de la cual todos los estudiosos del pensamiento del padre Ellacuría vamos a consultar para ver cómo fue su vida, cómo era él, y hay muchos testimonios que nos hablan de un ser humano sumamente complejo, pero sobre todo comprometido. Y claro, yo retomo muchas de las cosas que también testimonia John Sobrino para entender un poco mejor quién era Ignacio Ellacuría y por qué entendía las cosas de la manera como lo hacía. Y claro, yo creo que es un hecho que cobra relevancia el que Ignacio Ellacuría viniera a El Salvador estando tan joven y en un El Salvador pues mayormente rural, muy marcado por las inequidades, muy marcado también por la represión y una represión que se fue acrecentando con el paso de las décadas. Y como dice John Sobrino, ante una realidad así, fue imposible que Ignacio Ellacuría no se sintiera interpelado y que no buscara en consecuencia una manera de responder a esta realidad que estaba grávida de mucho bien. Y eso me lleva a lo que específicamente nos convoca y es, bueno, toda la obra, toda la acción política, la visión universitaria, la praxis eclesial y la visión teológica de Ignacio Ellacuría están profundamente transidas y eso considero yo que es lo que le da esta unidad radical a su pensamiento, pues todo eso está transido por un compromiso. Un compromiso, decíamos ya, con los más pobres, con los perseguidos, con los más necesitados de justicia en este mundo. Y es que el padre Ellacuría entendía la fe y la justicia de una manera bien peculiar. No voy a ponerme a hablar de la fe del padre Ellacuría porque esa es una cuestión sumamente compleja, pero creo que el padre Sobrino ha escrito cosas muy importantes al respecto que nos dan una idea de cómo vivía su fe el padre Ellacuría. Pero creo que lo que quisiera rescatar del testimonio del padre Sobrino
para entender mejor la forma propia como el padre Yacuría vivía su fe y cómo ponía esta fe a rendir fruto en su actividad académica y su actividad política, es que la fe nunca es algo que se da por sentado. La fe siempre es una conquista y es una conquista de carácter cotidiano. Y claro, es bastante común que tendamos a pensar que la fe tiene únicamente que ver con la creencia en algo. Y las más de las veces se suele pensar que esta fe tiene un carácter acrítico. Para Ignacio Ellacuría, ni la fe era algo obvio, ni la fe era tampoco algo que se seguía ciegamente. Una fe que no se pone constantemente, digamos, no a prueba, pero una fe que no se ratifica día a día con el compromiso cotidiano, con las acciones cotidianas, no sería pues una fe entendida rectamente, una fe que transforma la realidad personal. Y el padre Ellacuría, que tenía una visión de la realidad como una realidad histórica, que es una realidad abierta, una realidad dinámica y que va dando más de sí, consideraba pues que la vivencia de la fe es algo historizado. No se vive la experiencia de este encuentro con lo divino, de esta entrega a lo divino, de la misma manera a lo largo de la historia. Por eso, el padre Ellacuría consideraba que lo radical de la fe es que hay una entrega y no es una entrega ciega ni es una entrega que no es una entrega tampoco involuntaria. Es una entrega que está cargada de una opción de poner a disposición la vida, pero también de recibir a ese otro, que en este caso no solamente para el padre Ellacuría es la realidad de Dios, sino también la realidad de los pobres, porque Ignacio Ellacuría en algunos de sus textos nos dice, en los pobres hay salvación. ¿Por qué? Porque en los pobres hay mayor liberación al haber mayor presencia de Dios entre ellos. Pero ¿por qué habría más presencia de Dios entre los pobres? Podría preguntarse uno. Bueno, y esto es algo muy específico de la experiencia del cristianismo, que son los más pequeños, o como dice el Papa Francisco, los descartados de la historia, son aquellos que son amados por Dios. No es que Dios no ame a la humanidad, no es que Dios ame a unos más que otros, pero Dios está más abierto para rescatar a estos hijos que pues sufren injustamente. Y esta entrega a esta fe en este Dios que está realizándose, mostrándose en los pobres, es lo que le da a la fe este contenido tan peculiar en el caso del padre Ellacuría. Y es que la fe viva, la fe auténtica, es una fe que tiene para Ellacuría voluntad de verdad. Voluntad de verdad, no de una verdad lógica, no de una verdad de contenidos ni de conceptos, sino de una verdad real, que hacer que la realidad sea más, hacer que la realidad dé más de sí. Y a mí me parece, ya como un comentario un poco personal, aunque algo de esto Ellacuría habla en sus ejercicios de San Ignacio para la provincia de Centroamérica, que algo de esto también vemos en el Magis ignaciano. Esta sentencia de a mayor gloria de Dios también hace referencia a esta voluntad de planificar la creación de Dios, pero para Ellacuría la planificación de la creación, el hacer más bien, el hacer más la realidad, pasa también por la conexión
con la justicia. Ahora, algo interesante es que Yacuría en sus escritos nunca nos dice qué es la justicia. Él define la justicia por contraposición con la injusticia. La injusticia respecto de la justicia tienen una dinámica de carácter dialéctico, es decir, la prevalencia de una significa la negación de la otra. Y para Yacuría, la justicia vendría a ser la superación de la situación injusta. Y la manera como Yacuría entiende la injusticia no tiene, y por tanto la justicia no tiene nada que ver con los criterios modernos que nosotros manejamos de una justicia distributiva o de darles a todos exactamente lo mismo. Para Yacuría la justicia tiene un carácter restaurador. ¿En qué sentido? En que la injusticia, nos dice Yacuría, por ejemplo, en función liberadora de la filosofía, es la gran ocultadora de la verdad. Siguiendo esta idea que podemos encontrar, si no me recuerdo mal, en los romanos, en la carta a los romanos. ¿Y qué significa que la injusticia oculte la verdad? Significa que la injusticia niega la planificación de la realidad, niega la vida humana. ¿Y cómo la niega? Destruyendo nuestro medio ambiente, rompiendo los lazos de fraternidad entre los pueblos entre sí, pero también entre los miembros de una comunidad, sembrando disparidades, sembrando conflictos y por supuesto las consecuencias que acarrea la conflictividad social. De ahí que la injusticia para Ignacio Yacuría se pueda considerar, y un poco creo que también en esta línea va la reflexión de la teología de la liberación, la injusticia es, digámoslo así, es la violencia originaria, es la violencia de la que pare absolutamente todos los males. De ahí que la justicia sea la superación salvífica, la superación liberadora de toda esta injusticia, porque Yacuría considera que la injusticia evidentemente se ve sobre todo en el ámbito económico, pero que la injusticia no solamente permea este ámbito, sino que afecta absolutamente todas las dimensiones de la realidad histórica y sobre todo afecta la configuración del ser humano, porque lo empobrece realmente, espiritualmente, físicamente. No solamente el ser humano que hace injusticia niega la vida y niega la dignidad humana de los otros, sino que también niega su propia dignidad, porque no puede planificar todo lo que podría llegar a ser. De modo que hacer justicia supone operativizar la fe en una opción por la liberación de esas grandes mayorías que sufren la injusticia en sus diversas dimensiones. De modo que si Yacuría en algún momento creo que nos da una pista, creo que en Utopía y Profetismo nos dice que instaurar justicia implicaría a garantizar lo mínimo necesario para una vida digna, y eso no reduce el problema de la... No reduce el problema de la justicia a una cuestión de tipo económico, porque los mínimos para vivir no solamente son en términos de bienes materiales, sino que también se entienden como estas posibilidades para que yo pueda tener una vida humana digna y una vida autónoma, que yo pueda desarrollar mis proyectos personales en lugar de verme forzada a renunciar a los sueños y a los proyectos que yo tengo, porque la situación de inequidad y de injusticia en la sociedad en la que vivo me lo impiden. Entonces, fe y justicia para Yacuría van siempre de la mano, porque la misión que tienen es la revelación de la verdad, del desocultar la verdad que queda enmascarada por las pretensiones de los grandes dominadores de este mundo, y eso lo podríamos decir
un poco en este vocabulario más, neotestamentario, pues por los señores de este mundo. Entonces, eso es contra eso. Luchan la fe y la justicia y por eso se comprometen. Por eso ella Curía en un texto que ahorita no lo tengo muy en mente cómo se llamaba, pero está referido al papel que juega la teoría económica en el problema de la liberación, nos dice que por eso no puede haber cristianismo sin lucha por la justicia. Ella Curía tiene de hecho, por la influencia que él tiene de Xavier Zubiri, tiene también una manera bien peculiar de entender la religión, aunque no nos va a quedar mucho chance de elaborar más en eso, pero es muy interesante porque de manera general para ella Curía, el cristianismo, al igual que cualquier otra religión, para tener este carácter verdadero, tienen que ser liberadoras, tienen que poner al ser humano en conexión con el resto de la realidad, tienen que forjar lazos de solidaridad con la creación y con el resto de la humanidad. En caso contrario, nos dice ella Curía en algunas de estas reflexiones acerca de la religión, estamos ante falsas religiones, religiones que oprimen. Pero volviendo a lo que nos interesaba, y es este compromiso que parte de una fe que opta y que hace justicia, es un compromiso con la liberación, decíamos, de estas grandes mayorías. Cuando ella Curía habla de las grandes mayorías, por otro lado, no habla solamente de los pobres económicamente, aunque los pobres en términos económicos, por no poseer lo mínimo necesario para poder vivir, son la inmensa mayoría del planeta. Sin embargo, nos dice ella Curía que también podemos hablar de mayorías populares, de pueblos crucificados, podemos hablar de pobres, cuando también hacemos referencia, por ejemplo, a los perseguidos injustamente, a los que simplemente son asesinados sin causa alguna, a todos aquellos que por las condiciones de inequidad, por la injusticia estructural, mueren paulatinamente porque les está siendo negada la vida de una manera lenta y sostenida. Y aquí creo yo que también el reto es pensar en este compromiso con las mayorías populares. ¿Quiénes son nuestras mayorías populares ahora? Podemos pensar también en nuestros migrantes, en todos estos pueblos que sufren discriminación por su color de piel, en las mujeres, en los ancianos, todos estos, todo este conjunto de seres humanos que padecen injustamente las consecuencias de las inequidades estructurales, estas son las grandes mayorías populares o el pueblo crucificado. De modo que una fe que hace justicia, que se compromete con esta justicia, debe ser una fe que se tiene que ubicar preferencialmente del lado de los oprimidos del mundo. Y eso fue algo con lo que el padre ella Curía nunca negoció. Al día de hoy, entre los círculos académicos no sobra quien ponga en cuestión el pensamiento del padre ella Curía, porque él siempre fue sumamente claro que su filosofía partía de unos intereses por un pueblo, por unas necesidades. Y por eso es que hay quienes lo critican y que dicen pues que su lectura de Zubiri está equivocada, que esto no es así. O dicho de otra manera, pues no sobra quien le quiera corregir la plana al padre, pues, pero yo creo que el hecho de que él siga siendo tan incómodo al día de hoy, 30 años después de, 31 años van a ser, no, 32, perdón, 32 años van a ser de su martirio, pues sigue resultando muy incómodo.
su opción preferencial sigue resultando incómoda. Y la potencia de ese legado intelectual tan rico, tan complejo, también sigue resultando incómoda. Ellacuría no solamente es incómodo para los poderes de facto, para los poderes políticos y económicos, también es incómodo para los grandes centros académicos. También sigue siendo sumamente incómodo, y eso que nos dice que él sigue vivo. Y precisamente el hecho de que él siga vivo y que sigamos hablando de él nos dice que efectivamente este tipo de compromiso es un compromiso que es capaz de sacudir los cimientos de todos estos grandes intereses que buscan ocultar la injusticia para poderla perpetuar. Y desde luego, Ellacuría no nos da nunca una fórmula de cómo podemos poner esto a actuar. Solamente nos dice que el compromiso no es un compromiso en abstracto, sino que siempre es un compromiso histórico, porque lo que nos revela la tradición del pueblo de Israel y luego de las comunidades cristianas primitivas es que la opresión es una constante de la experiencia histórica de la humanidad. De ahí que la liberación también sea una experiencia histórica. Y eso lo vemos sobre todo en estos maravillosos relatos que hay en el Antiguo Testamento donde Dios libera a su pueblo. Pero Ellacuría también cree que la fe que se pone en marcha para liberar a los oprimidos de este mundo no es una fe que va a esperar a que mágicamente Dios intervenga en el mundo. Porque, ¿qué es lo que nos revelan las escrituras? Que Dios interviene, pero de la mano de la acción política del pueblo. Interviene cuando hombres como Moisés, como David, se comprometen con la causa de la liberación. Y lo que vemos también en el mensaje de Jesús es que efectivamente no podrá haber una renovación de la tierra si no hay un compromiso que en el caso de esta buena nueva que nos lega el mensaje de Jesús, un compromiso que sigue el mandato, digamos la nueva ley, que es el mandato del amor. De ahí que para Ellacuría, por eso les decía hace unos momentos, la liberación tiene carácter integral. No es que cambiemos de régimen económico, ni de régimen político, ni que hablemos así o asá o nos vistamos de tal o cual manera, sino que es una liberación que transforma todos los órdenes de la vida, pero que más fundamentalmente, cuando libera al oprimido de todos los males a los cuales es sometido, también libera al opresor del pecado. Porque cuando el ser humano peca, cuando se oprime a los más débiles, también la persona que oprime pasa a estar empecatada, se vuelve esclava de la acción cometida. De ahí que el pecado se convierta en un dinamismo que se apodera de la vida de las personas y las hace malas, nos dice también el padre Ellacuría. Hace tan malo a quien comete el mal como también puede hacer malas a las personas que reciben ese mal. Porque pues, si echamos un vistazo a nuestra realidad histórica, pues vamos a encontrar una experiencia de mucho dolor y de un dolor y fruto de una injusticia histórica que ha traído a nuestra realidad latinoamericana un montón de consecuencias, un montón de conflictos. En cualquier caso, nos dice Ellacuría, la fe que hace justicia no tampoco puede dejar de pensar cómo constituye el reino de Dios en esta historia al erradicar a través de una praxis preferencial de liberación todos estos males. Para Ignacio Ellacuría, la realización del reino de Dios es
una tal que se puede hacer aquí y ahora. De ahí que la puesta en marcha del reino es término, o diríamos también es una consecuencia natural del compromiso de la fe hacia la realización de la justicia. Pero nos dice Yacuría, tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos digan que hay una receta o una meta fija hacia dónde tenemos que llegar. Ese fue, después lo podemos ver históricamente, ese fue el gran error, por ejemplo, de los partidos comunistas en Europa. El caso de la Revolución Rusa. Es un ejemplo. Se quiso pensar que esta era la fórmula mágica que transformaría a la humanidad, pero en lo que devino la Unión Soviética fue en una nueva forma de opresión sistematizada por el Estado. Así como por su parte también Adolf Hitler le prometió a una Alemania destruida y endeudada que esta era la ruta para la liberación de todos nosotros y para nuestro buen vivir. Para Ignacio Yacuría no hay una receta para la utopía, pero lo que sí podemos saber es que en la liberación de los pobres, en la liberación de los oprimidos, son estos los que tienen que ser el protagonista de su propia liberación. La única función para Yacuría que debe tener el cristiano, la iglesia y los académicos es la de ir más o menos trazando líneas, pero estas líneas se tienen que trazar desde este posicionamiento preferencial, desde esta escucha de los oprimidos y de sus necesidades. Y por supuesto, tiene que estar, esta escucha tiene que estar animada por esta convicción de que en los pobres está la salvación, está el principio negador de la negatividad histórica. Luego, y ya con eso voy a empezar a cerrar, nos dice Yacuría pues que el reino de Dios es algo que se realiza utópicamente porque la utopía no es un lugar que no está en ningún lado. La utopía es como el horizonte. Vamos caminando hacia el horizonte y pues vemos que nunca lo alcanzamos, pero ¿qué quiere decir que seguimos caminando hacia el horizonte? Que estamos cada vez más cerca, que estamos caminando en una dirección de perfectibilidad, que podemos ir corrigiendo el rumbo histórico. Porque para el padre Yacuría la realización del reino no es el fin de este mundo, porque eso supone la aniquilación de todo. Para el padre Yacuría la realización del reino supone construir una nueva historia, construir nuevas relaciones de fraternidad entre la familia humana, construir unos nuevos modelos sociales, nuevos modelos políticos, nuevos modelos económicos que garanticen el bien común. Y de manera sintética, esta idea la retomé de ese discurso que dio el padre Yacuría acerca del doctorado honoris causa concedido a Monseñor Romero, que nos dice ¿qué es lo que nos deja Monseñor? ¿Qué misión nos deja? Yo creo que de todo lo que señala el padre Yacuría, lo más importante es buscar la paz con justicia. Porque si buscamos la paz con justicia, la paz que busca liberar, esta es una paz y es una justicia que nos van a dar más vida en abundancia. Y esto, para el padre Yacuría, ya con esto cierro, no es algo que esté dado por sentado, ni es algo que yo solo hago una vez y ahí quedó la cosa, sino que es algo de todos los días. Ahorita no recuerdo de dónde saqué la cita, así que me van a disculpar, si a alguien le interesa, ya voy a buscar de dónde la saqué, pero nos dice, ¿qué es lo que nos dice el padre Yacuría acerca de este compromiso? Yo creo que aquí lo dice de una manera muy, muy esclarecedora. Partimos de una situación negativa.
de una situación de opresión y por eso es que los pobres son principio de liberación, porque es la negatividad, es la situación tan mala la que nos pone en marcha de la búsqueda de estas praxis de liberación que parten de la necesidad de estos pobres que ven sus vidas negadas. Y el espíritu, pues es lo que nos tiene que animar, es lo que nos tiene que mantener en esa lucha cotidiana, porque la fe, y ya con esto, digamos, vamos a cerrar el círculo, porque la fe es una entrega de mi vida a los demás, pero también habría que añadir, creo que esto el padre Yacuría lo veía como algo obvio, pero hay que decirlo, pero ¿por qué yo doy mi vida? Por los demás, porque yo recibo la gratuidad de ellos. De ahí que esta entrega tenga que ser una entrega de todos los días, en el trabajo, en el trato con los demás, en el cuidado de la casa común, pero también nos dirá Yacuría, y creo que ese es el mayor ejemplo del martirio, también es una entrega que puede ser martirial. Hay que estar, nos diría el padre Yacuría, hay que estar sabedores que el compromiso radical y el compromiso afectivo sí que nos puede llevar a este tipo de consecuencias. Pero bueno, igual él nos deja la tarea de pensar y qué hacemos ahora, en este momento de mucha enfermedad, de mucha tristeza, cómo ponemos en marcha el compromiso. Así que con eso cerraría estas reflexiones y les agradezco también por su atención. Agradecemos, doctora Marcela Brito, el aporte de tu síntesis sobre este compromiso de fe y justicia, el aporte a combinar el esfuerzo y la reflexión teológica y filosófica para que siga siendo vigente este legado del padre Yacuría y de nuestros mártires. Gracias por tus palabras, estimados presentes en este conversatorio. Vamos a dar paso a la presentación de nuestro segundo ponente y al final de estas dos exposiciones pueden realizar alguna pregunta o algún comentario que desde ya pueden ir dejando en el chat. Agradecemos también la presencia de Diego Vargas Quesada. Él es jesuita de la provincia centroamericana, nació en San José, Costa Rica, en 1986. Ingresó a la orden en el 2013 y realizó sus estudios filosóficos en el ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, conocido como la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. Durante estos años como jesuita ha trabajado principalmente en realidades y temas de migración forzada, desaparición de personas en México y en derechos humanos. Actualmente realiza la etapa de magisterio en El Salvador. En nuestra universidad, en la UCA, colaboró hasta junio del presente año en el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, como parte del equipo del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Pues bienvenido. Gracias por tu presencia y tu aporte en este conversatorio. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y sobre todo porque bueno, creo que en parte ustedes y en parte todos los que nos reunimos tenemos la tarea de mantener viva una memoria porque la consideramos una riqueza, una fuente de riqueza. No hay que darle muchas vueltas, es eso, es riqueza y nos ayuda, como nos ha explicado bien Marcela, nos posibilita y nos capacita para seguir trabajando, para seguir luchando, pensando. Yo quiero hacer una reflexión un poco más como desde la experiencia, digamos, jesuítica y eclesial, que yo creo que va a servir de un muy buen complemento para entender el mismo pensamiento de Yacuría, pero entender el hecho del martirio, ¿verdad? Yo no me voy a meter porque nos tardaríamos la vida entera a hablar de esto, ¿verdad? De la vivencia de fe de cada uno de los mártires y justificar
al pormenor por qué es martirio o por qué no, ¿verdad? El asunto es que quiero englobarlo y quiero dejar esto como una especie de iluminación. Entonces, hacia grosso modo, que me propongo, primero subrayar esta dimensión cristocéntrica, la centralidad de Cristo, en la relación fe y justicia, que va a estar tan presente en la compañía de Jesús, en la misma iglesia y por supuesto en los mártires. Esta centralidad como identidad y misión cristiana y jesuítica del martirio de los compañeros ideal Elba y Celina. Y también dejar abierto, proponer algunos caminos de trabajo y misión inspirados en el legado de los mártires. Entonces, dicho de una forma, es cuál es el legado que recibieron los mártires, que los capacita para su compromiso, y cuál es el legado que nos queda a nosotros. Entonces, antes de pasar a lo central, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que considero nos mueve a hablar sobre algo específico de los mártires. Este esfuerzo por conversar el tema fe y justicia en el legado de los mártires de la UCA se puede enmarcar en el dinamismo de aquello que nombramos hacer memoria. Este hacer memoria tiene un sentido de colectividad, que es el que nos reúne, como hoy, ¿verdad? Para hablar, para dialogar. Y esta memoria colectiva tiene tres momentos, o al menos tiene tres momentos. Un momento personal de incorporación de la realidad, un momento narrativo y de escucha, y un momento comunitario y social. El momento personal de incorporación de la realidad es el momento fundamental y primario. En palabras simples, lo que llamamos memorizar es, en principio, un estar presente de la realidad que texturiza el cuerpo. Hay una real y física texturización que permanece bajo cierta modulación. La mayoría de nosotros tiene una cierta incorporación de la realidad de los mártires. Esa incorporación puede venir dada por la noticia, ¿verdad? La noticia como presencia notificante o una impresión notificante, como la queramos nombrar, que recibimos, y algunos, porque la distancia que pone esa noticia se ha modulado en un rastro que seguir, en intimidad o incluso en un cierto gusto que nos mueve a permanecer y seguir degustando la riqueza de aquello dado. Este permanecer degustando es el principio de la figura del testigo, por ejemplo. El segundo momento es el momento narrativo y de escucha. Yo lo pongo de esta forma, vamos a intentar ver por qué narración y escucha tienen que estar ligados como momento del hacer memoria. Este momento implica la evocación y recuperación creativa de los recuerdos a través de la narración y de una escucha con la voluntad de validar a quien narra. ¿Qué sería, caso contrario, una escucha que invalida una memoria? Y quiero poner tres ejemplos. Por ejemplo, en la Francia post-Segunda Guerra Mundial, se impone una narrativa del heroísmo de la resistencia contra los nazis y de la reconstrucción de la nación que impide reconocer o darle espacio a la memoria del horror padecido por los judíos franceses dentro de la misma Francia. Esta narrativa de la memoria de los judíos no será reconocida en aquel país sino hasta 30 o 40 años después. Nos dice, según Boris Cyrulnik, un sobreviviente de origen judío y maravilloso, lo recomiendo como científico, ese tiempo de espera se traduce como humillación, vergüenza, adaptación neurótica a la memoria que se impone como única y válida, transmisión del trauma no narrado bajo estructuras de silencio, incluso enfermedades psiquiátricas, etc. Un segundo ejemplo, en el 2015, menos de un año después de la barbarie de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el expresidente Vicente Fox pide a los familiares reconciliación para no dividir más al país. No le sigo porque es evidente el absurdo y la injusticia además. Y un tercer ejemplo, cuando el gobierno salvadoreño actualmente impone narrativas falsas o falaces sobre las razones de la guerra, invalida la memoria de las víctimas cuya realidad es irreductible a esos razonamientos.
Las víctimas se ven forzadas a callar en un país que no reconoce la actualidad de lo padecido. Y finalmente, el tercer momento de hacer memoria es comunitario y social. En torno al hacer memoria se configura una comunidad de sentido donde la memoria personal compartida, aquel cuerpo vertido a los demás, adquiere variadas expresiones social para transformar sus instituciones. Así, validar aquella memoria censurada de los judíos, por ejemplo, en Francia, permitió enjuiciar y condenar a personajes colaboradores de los nazis que 30 años después habían pasado inadvertidos. En síntesis, hacer memoria como lo hacemos ahorita no es un mero recordar, sino actualizar de un modo determinante. Hacer memoria es la configuración de una comunidad de sentido que disputa espacios políticos con el fin de transformar ciertos aspectos de la sociedad. Con esto de fondo, quiero dividir la exposición en tres partes complementarias. La primera, donde hago referencia al legado recibido por los mártires. La segunda, donde me refiero al sentido del martirio. Yo me acabo de conectar. Y la tercera, el legado que nos queda a nosotros. Entonces, el legado de fe y justicia que reciben los mártires. Como ya sabemos, la vida, el trabajo, la misión de muchos compañeros jesuitas, en general de la Compañía de Jesús, ha sido íntimamente alimentada por la relación entre fe y justicia que se explicitó durante la Congregación General 32, alrededor del 74-75, en la descripción de la identidad y por ende de la misión de la Compañía de Jesús. Esto constituyó un momento de actualización del modo particular como la compañía se siente llamada a servir a Cristo. Considero importante enmarcar esa relación fe-justicia en tanto misión dentro de tres cuestionamientos que nos ayudan a dimensionar cristianamente el testimonio de los mártires de la UCA. Para empezar, ¿de dónde procede la relación fe y justicia? ¿Qué señala la relación y qué ilumina esta relación fe y justicia? No pretendo, por supuesto, acabar todo lo que eso significa y toda la congregación general. Más bien lo que quiero es dirigir la mirada hacia lo principal y fundamental, que al final de cabo es lo que se vuelve mensaje y misión para nosotros también hoy. Entonces, lo primero, ¿de dónde procede la relación fe y justicia? Primero, podríamos hablar del impulso renovador del Concilio Vaticano II, que imprime a la Iglesia una mirada más abierta a la interpelación y a su vez más misericordiosa para responder. También procede de la propia misión de la compañía, podríamos decir de su historia centenaria, pero también de ese tiempo posterior al Concilio Vaticano II, y de las experiencias, por lo tanto, que allí vividas, que llevan a preguntar o a preguntarse cómo responder en razón de las necesidades y aspiraciones del tiempo, de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero también, y esto es muy importante, que después se puede traducir en lenguaje ignaciano, esto es imprescindible, es el reconocimiento de los propios fallos en el cumplimiento de su fin y misión. Ahora, lo que da unidad y sostén a lo anterior, ¿verdad? A este hecho, estos contextos del Vaticano y de la propia misión de la compañía, es la interpelación de un mundo que tiene algo nuevo que decir, pero es una interpelación fundamentada en una doble dinámica contemplativa. Primero, la de la divinidad, y dicen los ejercicios, que contemplando el mundo en su diversidad de gentes, la divinidad, de problemáticas, de dolores, esfuerzos, decide hacer redención del mundo por la humanidad de Jesús, es decir, se encarna. Hay un compromiso a partir de la contemplación, es el dejarse interpelar por la divinidad y decide, responde por la encarnación. Y luego
la del ser humano, que parte de la pedagogía. Para el ser humano es una pedagogía la contemplación, y es además una pedagogía corporal. Aunque contemplación nos evoca más al sentido de la vista, quien tiene experiencia ignaciana de contemplación sabe que lo que está en juego es el cuerpo entero y por lo tanto la vida entera. Entonces, que parte, el ser humano que parte de esta pedagogía corporal de la contemplación, que conduce al conocimiento interno de tanto bien recibido, Marcela lo decía muy bien, es una experiencia de agradecimiento, para que en todo pueda amar y servir, se confirma en esa experiencia contemplativa, se confirma en buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Es decir, le surge la tarea. Entonces tenemos que la relación fe y justicia, en primer lugar, procede no de una interpelación sociológica o política, no es que no exista y no es que se renuncie, porque eso es parte de la inteligencia, ¿verdad? O del conocimiento humano, pero se parte de una interpelación de fe desde la propia búsqueda de Dios, que siempre, por lo menos en cristianismo, dicho en cristiano, toda búsqueda de Dios es siempre encuentro con el ser humano. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué señala esa relación fe y justicia? Dicho sintéticamente, primero, que es una respuesta cristiana, es decir, es una respuesta de fe. En segundo lugar, es una respuesta eclesial, ¿verdad? Porque la compañía es de la iglesia, este es el asunto, ¿no? Y en tercer lugar, es una respuesta de cuerpo, ¿verdad? No una aventura individual. Y esto es, bueno, habría que hacer una serie de reflexiones de qué significa ser cuerpo en la compañía de Jesús, pero dejémoslo así, ¿verdad? Respuesta cristiana, eclesial y de cuerpo. Finalmente, la tercera pregunta, ¿qué ilumina la fe y la justicia en tanto misión? Aquí se pueden decir muchísimas cosas porque habría que hacer un recorrido maravilloso de las reflexiones que surgen en la congregación 32, pero yo incluiré algunas. Primero, ilumina un mundo en el que se pierde la dimensión divina que separa al ser humano del fin para el que fue creado. Esta pérdida de lo divino que se relaciona con las graves injusticias. Entonces, cuando se oculta el rostro de Dios ¿verdad? Por las estructuras de pecado, se pierde pues el rostro de lo divino. Más bien, las injusticias ocultan el rostro de lo divino. ¿Qué más ilumina? Un mundo que además está dividido por la injusticia encarnada en estas estructuras personales, institucionales, socioeconómicas, incluso culturales, que son dominantes y aplastantes. También se ilumina la propia imagen de Dios desde la cual nosotros nos volcamos en respuesta al mundo, buscando una vida para todos de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué significa en una forma concreta esa vida de acuerdo al Evangelio? Pues una vida donde no solo se reconozcan y respeten los derechos y la dignidad de todos, especialmente de los más pequeños y débiles, sino aún más en la que se promuevan eficazmente. ¿Qué se ilumina? También las imágenes falsas de Dios que consagran y legitiman la permanencia de estructuras injustas. Y también las imágenes de Dios que quitan la responsabilidad al hombre y mujer. ¿Verdad? Marcela lo decía, no es Dios el que actúa sobrenaturalmente. La fe implica un compromiso. Bueno, hay imágenes de Dios que quitan esa responsabilidad. Esas son imágenes falsas. Y finalmente, también se iluminan las estructuras de evangelización ligadas al orden social injusta o cuyas instituciones están en crisis. Ahora bien, este horizonte de fe eclesial y jesuítico enriquecido por la contemplación interpelante del mundo, la Congregación General 32 aporta, dice, una descripción de la identidad del jesuita en nuestro tiempo. Esa es la respuesta, es decir, una actualización que asume como inseparables el camino hacia la fe y hacia la justicia.
Ahora bien, actualización no es cambiar la misión de la compañía ni de la iglesia. Dicho así sin complejidad, es más bien nutrir dicha misión con la riqueza y complejidad de una nueva época. Es hacer presente necesidades, aspiraciones, derrotas, fracasos, esperanzas en el propio camino, en la definición del propio camino. Y entonces considero que hay una clave muy simple para comprender esa actualización de la que hablamos. Se encuentra en Gálatas 5:6. La fe hace sentir su poder a través del amor. La ignorancia o rechazo del evangelio se relaciona muchas veces con muchas y graves injusticias. Dice el numeral 6 del decreto 2. Y el siguiente dirá, y también la injusticia dificulta creer en un Dios que es justicia porque es amor. Pues claro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Dios justo si la injusticia me lo oculta, no me lo deja conocer desde el amor? Ahora bien, la centralidad de Jesús en la definición del jesuita, en esa definición, ¿verdad?, de fe y justicia como camino, como identidad de la misión, lo que está señalado es la centralidad de Jesús. En el numeral 2, que este es como el que además está también cerca del lugar donde tenemos a los mártires descansando, ahí está en la plaquita y lo podemos leer. En el numeral 2 del decreto 2 de la congregación 32, la formulación de la misión, fe y justicia, literalmente reza lo siguiente. ¿Qué significa hoy ser compañero de Jesús? Comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la justicia que la misma fe exige. Esta descripción de la identidad del jesuita, vuelvo a subrayar, es una respuesta cristiana, eclesial y del cuerpo de la compañía. ¿Pero qué significa eso? Que como toda misión que se diga cristiana, debe señalarnos el punto de partida y de llegada, que es Cristo. Y cómo fue plasmado esa centralidad en relación con la fe y justicia. Yo sé que estos son detalles tal vez, bueno, para mí es un detalle importante, que antes del decreto, del numeral 2, está el numeral 1, ¿verdad? Y ese es el que a veces se nos olvida y por eso a veces tal vez no terminamos de comprender la profundidad y la riqueza de esta definición. En el numeral 1, que es lo que yo considero que apunta a la centralidad de Jesús, dice, ¿qué significa ser jesuita? Reconocer que uno es pecador y sin embargo llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio. Y continúa, Ignacio, que suplicaba insistentemente a la Virgen Santísima que le pusiera con su hijo, y que vio un día al Padre mismo pedir a Jesús, que llevaba su cruz, que aceptara al peregrino en su compañía. Entonces, ¿en qué consiste la centralidad de Cristo en la misión? Al menos dos cosas. Pecador perdonado apunta nuestra atención a Jesús, autor del perdón y primicia del llamado. La experiencia de la primera semana de los ejercicios de San Ignacio nos mueve desde la formulación del principio y fundamento, es decir, del ámbito vital de relación con Dios, donde se ilumina lo innegociable frente a lo relativo, hasta la vivencia de la misericordia que supera la limitación para vencer por sí mismo la estructura del pecado. Pecado que significa separación de principio y fundamento. Aunque habrá que hacer toda una reflexión, porque pecado tenemos una idea muy coloquial y tal vez un poco falseada. Pecado es, antes que una falla moral, es una separación, una irrupción de la relación real de confianza con Dios a través de la comunidad, porque quien sufre las consecuencias concretas del pecado, de esta ruptura de confianza, es la comunidad. Lo demás sería abstraernos y sería muy fácil manipular a ese Dios no concreto, ¿no? Y bueno, entonces, de pecador perdonado
viene lo siguiente: el llamado que se asume como una tarea concreta de compromiso, precisamente por esta experiencia de misericordia, es primero no una acción, sino un quedar retenido en el agradecimiento. ¿Qué es quedar retenido? Como cuando nos quedamos envueltos por una cosa que nos asombra. Esto, ¿no? Quedar retenido por el agradecimiento, y solo luego un compromiso, es decir, ¿qué es compromiso? A mi modo de ver, es la puesta en juego de la propia vida, es decir, memoria, razón, creatividad y cuerpo, y la apuesta por un futuro construido en conjunto con quienes y de quienes soy testigo y me descubro como prójimo. Compromiso es disposición de tiempo y vida hacia otro que se sostiene en mi corazón, y por ende es hacerse cargo de la esperanza que se recrea en las propias acciones y que se despierta en la vida de los otros. Finalmente, un seguimiento de Jesús que no parta del agradecimiento y por ende del reconocimiento del pecado y la experiencia del perdón, corre el riesgo de tornarse una vivencia resentida o despótica. Resentimiento y despotismo son dos formas de apropiarse de lo que es regalo, de lo que es don. Muy bien. Pasemos entonces al sentido martirial. Los mártires de la UCA asumieron como misión suya la lucha por la fe y la justicia que la misma fe exige. Pero ¿cuál es el sentido del martirio? ¿Por qué podríamos afirmar que es un martirio cristocéntrico? Dicho a la brevedad, el martirio tiene dos momentos constitutivos de una sola realidad. El primer momento constitutivo es el acontecimiento, es un momento acontecimental. Es obvio, los han matado injustamente porque el testigo es incómodo para su asesino. Se ha ejercido un poder de muerte sobre aquellos. El acontecimiento es claro. Hay muerte por asesinato. No se puede separar testimonio del testigo. Mensaje y mensajero es uno solo. No hay dualismos aquí. Por eso fe es cuerpo entregado. Por eso fe es realidad entregada. Para destruir el testimonio se debe destruir al testigo. Esto es verdad, pero solo en parte. El poder que mata olvida que el mensaje no tiene dueño. No es posesión de alguien, sino que es don. Y esta es la experiencia del agradecimiento. El mensaje, el compromiso al llamado, la respuesta al llamado, no es posesión, sino que es don de Dios, regalo que se convirtió en misión. Y esto lleva entonces al segundo momento del sentido martirial, que es el momento comunitario. ¿Qué es el momento comunitario del martirio? Es el definitivo reconocimiento comunitario del atestiguamiento de aquellos mostrados en el terrible acontecimiento del asesinato. La comunidad reconoce definitivamente que aquellos dieron razones de su esperanza, es decir, eran testigos de Jesucristo. Aunque también da para todo un compartir, la figura del testigo en este sentido es muy rico, porque es un reconocimiento definitivo, porque el testigo, su propio dinamismo es que tiene que estar dando constantemente razones de su fe. No basta con decir Señor, Señor, ¿verdad? Es el empeño, es una vida comprometida en tiempo, en memoria, en razón, etc. Y esto, solo por referencia, podríamos ubicar dar razón de la esperanza en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y siguientes, anteriores y siguientes, pues, como la referencia. A su vez, ese momento comunitario es el esfuerzo comunitario para rescatar a aquellos testigos del sinsentido de la muerte. Este esfuerzo comunitario supone que la comunidad misma se configura en testigo de aquello que recibe en herencia y que fue sellado como en el martirio.
Nosotros hoy nos reunimos a hacer memoria, nos descubrimos como testigos porque seguimos haciendo el esfuerzo de nombrar los mártires, porque no los podemos dejar en el sinsentido de la muerte. Pongo un ejemplo actualísimo. Alvarito Conrado, que es, si no me equivoco, la primera persona asesinada en las protestas del 2018 en Nicaragua, alumno del Colegio Loyola, de 15 años, la gente de inmediato lo nombró, es el mártir, es un mártir. No lo pueden dejar ahí, es absurdo dejar a alguien en la muerte, porque la muerte para el cristiano no tiene sentido. ¿Verdad? Bueno. Somos testigos de los mártires no en cuanto hablamos de ellos, sino en el tanto asumimos como tarea la realidad que nos transmitieron como posibilidad y ponemos en servicio a los demás lo que sus vidas capacitaron las nuestras. Ahora, ¿cuál es la unidad de esos dos momentos? Es lo que queda señalado por la vida, o dicho de otro modo, por las razones de la esperanza. Los mártires no se señalan a sí mismos, sino que apuntan a algo mucho más importante, no por jerarquía, sino por fundamentalidad. Muestran el rostro divino presente en el ser humano, en sus acciones y estructuras, y desnudan en la denuncia aquellas acciones y estructuras que ocultan el rostro de Dios, es decir, revelan las estructuras de pecado sobre las que se sostiene un poder violento y destructivo. Siendo eso los momentos constitutivos y la unidad del sentido del martirio, el mártir no lo es por su publicidad, no es porque denuncie y anuncie públicamente, sino porque su vida total y unitariamente anuncia el evangelio y denuncia la injusticia. Esto nos debe ayudar para no caer en la tentación, primero, de otorgarle alguna primicia o centralidad a la muerte y entender la fuerza evangélica que existe en los humildes como Elba y Celina, ¿verdad? Es su vida total y unitaria la que anuncia y denuncia. A modo de conclusión, entonces, una tercera parte, que esto queda totalmente abierto. Aquí podríamos seguir reflexionando. Yo quiero solo aportar algunos puntos inacabados quizá. ¿Cuál es el legado de fe y justicia que hemos recibido de los mártires de la UCA? El año pasado, luego de una publicación del gobierno con unas de estas críticas sueltas hacia la UCA que se vuelven ataques, uno de los comentarios, que lastimosamente no he podido ubicar textualmente, pero que lo recuerdo en lo sustancial, uno de los comentarios a la publicación era de un probable estudiante de la UCA que decía algo como esto: se les olvida que la UCA ha sobrevivido a atentados con bombas y que tiene sus mártires. A esa respuesta bellísima contiene uno de los sentidos de la confirmación histórica. El martirio, por ser iluminación de la vida y de la misión, es capacitante. Realmente nos capacita y nos posibilita realidad. Si no fuera así, ni habría legado, no estaríamos hablando de legado aquí, ni sería confirmación histórica. Se quedaría quizá en un mero aparato ideológico o en una ingenua ilusión. El martirio nos capacita en el reto del compromiso, en la dificultad cotidiana de permanecer fieles al trabajo, alivia y resignifica el temor a la muerte porque denuncia como falsos dioses los valores del poder violento y encumbra los valores del evangelio: amor, servicio y compartir. No es justo, no es justo esto lo que sucede con los discípulos luego de la resurrección de Jesús. De la cobardía se vuelven valientes, pierden el miedo con el encuentro con Jesús. Esta es una de las riquezas y esto es capacitante, es lo capacitante que tiene el martirio, nos quita ese miedo.
¿Acaso no perdieron el miedo? ¿Acaso no le quitaron la primacía a la muerte? Y un segundo sentido de la confirmación histórica tiene que ver con el carácter proyectivo de la esperanza. La esperanza se proyecta y el martirio es un modo de historizar, de descubrir en la historia la verdad de lo revelado en esa espera. Cuando la Congregación General dice, en el decreto 4, que no trabajaremos en efecto en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio, dice a continuación, pero este trabajo hará más significativo nuestro anuncio del Evangelio y más fácil su acogida, porque se vuelve confirmación, se vuelve testimonio. Capacitados e iluminados, los mártires nos dejan como herencia más trabajo. Estamos llamados como cristianos a ligar indisolublemente el amor de Dios y el salvación. Considero que debemos ser valientes e iluminar con nuestra vida y trabajo las situaciones de injusticia que impiden experimentar que Dios es amor o estructuras religiosas que justifican la injusticia. Vivimos en un país donde prevalece una ideologización. Vivimos en un país donde prevalece una ideologización de la eficacia, es decir, una falsificación de la realidad en la que la publicidad se elevó a política de Estado, sin tomar en cuenta las consecuencias de no priorizar en necesidades vitales, educación, salud, etcétera, trabajo, comida, techo. Un país donde se habla de amigos, enemigos o pueblo con la desfachatez de un fascista, generando y acrecentando los odios y justificando con eso la concentración del poder en un reyesuelo con un complejo de soberano. Una problemática creciente de desaparecidos cuyas familias no solamente requieren cercanía y apoyo efectivo, sino mucha lucha y resistencia, y un largo etcétera. Hicimos memoria de los mártires, la seguimos haciendo para nutrirnos de la misma presencia amorosa y divina que los animó a ellos. Hicimos memoria de los mártires para denunciar la comodidad en la que muchas veces caemos en nuestro trabajo y seguimiento de Cristo. Cuando se toca la necesidad, la vulnerabilidad, la injusticia padecida por el prójimo, no se puede salir ileso. El compromiso por la fe del que la justicia es un camino inseparable implica siempre un cierto correr la suerte del prójimo. Ese es un criterio de discernimiento, como lo dijo Marcela con otras palabras. Por eso, hacer memoria de los mártires para reconocer la propia. Por eso, hicimos memoria de los mártires para reconocer la propia dolorosa pedagogía de la paciencia, pedagogía incorporada y no ideológica, que nos dice que no debemos caer en la desesperación, que debemos seguir apostando, que no nos pueden amenazar de muerte como signo de un final, porque en nuestro servicio agradecido se abre la resurrección como regalo y ofrenda. Y con esto quiero concluir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tan vital, racional, sobre esta dimensión de fe y justicia que nos queda como desafío, por explicarla como nuestros mártires la entendieron, por lo que comprometieron sus vidas y por lo que también se las arrebataron. Gracias por eso. Todavía nos quedan unos minutos. Aprovechemos para poder hacer alguna pregunta o aporte. Lo pueden colocar en el chat. Entiendo que también podrían abrir su micrófono. Yo quisiera, Perdón. si es posible, ¿Sí? si no me espero,
Adelante. Me llamo Anaelda Goldman, soy mexicana. Se me quiebra la voz al decirlo, pero creo que desde ahí va mi felicitación a los organizadores. Mi agradecimiento a Marcela como mujer por tratar de transmitirnos algo tan intenso que es la pérdida de un hombre como Ellacuría por un bien común. Y a Diego, a quien conocí en Guadalajara, lo quiero felicitar por traer estas realidades aparentemente pasadas al presente de nuestros países latinoamericanos. Estamos en riesgo. Creo, Diego, que has hecho una profunda invitación, un llamado a que aunque sea nuestra voz sea pronunciada en medio de la impotencia. Y lamento mucho el escuchar los fallecimientos de los estudiantes de la UCA. Nuestras futuras generaciones están en riesgo. Así se llama. Y me dio mucho gusto, Diego, que evocaras las dictaduras en Europa. Porque podemos evocar esas historias como ejemplo de lo que a nosotros nos está sucediendo. Muchas gracias y es un placer unirme a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Anaelda Goldman. El placer es nuestro. Creo que Latinoamérica es el asunto. No es ni siquiera México, Nicaragua o El Salvador. Es Latinoamérica. Una potencia de riqueza en la naturaleza que quieren muchos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿Alguien más? buenas tardes, Suyapa. Adelante, Elizabeth. Sí. Elizabeth de Ramos de Guatemala. Conozco pues a Diego. Buenas tardes, Dieguito. Gracias, Marcela, por tu presentación. Excelente los dos. Y de verdad quiero quedarme con algunas palabras de los dos. La fe y la justicia tienen que ir de la mano. No puede haber justicia si no tenemos fe, porque así como dice Marcela, la fe se debe de encarnar. Y esa encarnación de la fe hace que nosotros seamos justos. Yo soy una persona de edad, yo ya no puedo estar tal vez activa en una sociedad, pero sí puedo estar activa en mi familia. Puedo estar activa con mis nietas, que tengo 2 y una en espera. Y yo creo que esa es parte del mensaje del padre Ellacuría, en el sentido de que, como decía Marcela, la fe de él no es que sea cuestionada, sino que sencillamente es bastante difícil de apropiarse uno de ella, porque definitivamente era una fe ciega hacia el Señor.
Y definitivamente quiero decir pues que el futuro de la Compañía de Jesús está en las miras de estas personas, de Yacuría, compañeros y de sus queridas amigas que fallecieron en ese atroz martirio, y en la cual yo conozco El Salvador y he ido a ese museo y veo, cuando yo entré a ese museo, de verdad a mí me impresionó increíblemente la forma en cómo fueron abatidos. Pero en sí, lo que quiero dar el mensaje es que los jóvenes ahora de la Compañía de Jesús no son el futuro, son el presente. Y así como tú, Diego, que estás en este conversatorio que nos da la luz para conocer más a Yacuría, pues definitivamente nos ayuda en este año ignaciano que estamos viviendo a traer a nuestra mente, como decía Ana, a nuestra mente a recordar que no solamente El Salvador está con esta problemática, está Guatemala, El Salvador, Nicaragua, toda Centroamérica, el mundo entero. Ya no digamos Nicaragua, donde los jesuitas tienen que esconder sus personalidades, sus credenciales, tienen que cerrar sus Facebook, tener prevenciones con sus WhatsApp, porque en Nicaragua todo esto está tremendamente mal. Y pues es una denuncia de la que uno debe de hacer. Y de una u otra manera uno, como dice Ana, hablar y decir qué es lo que está sucediendo sin miedo y sin tapujos. Y yo creo que la valentía la da la fe, y a través de esa fe nosotros vamos a proclamar victoria a través de una justicia que en algún momento no lejano, el Señor nos va a proveer. Soy de la familia ignaciana y me agrada muchísimo, Diego, estar contigo y que me hayas invitado. Te agradezco mucho. Un abrazo a ti y a tu familia. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Está también en el chat Wilson Morales Trigueros. No sé si quiere leer usted su comentario o que lo leamos. Buenas tardes, les saluda Buenas tardes. Wilson Morales. Sí, un saludo para cada uno de ustedes. Un saludo para mi hermano Diego, que somos hermanos y amigos desde hace varios años. Soy estudiante de teología de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, ya último año. Y pues el aporte, te lo voy a leer, Dieguito, pero nuestros pueblos están animados a reafirmar la vida, no por la muerte, ¿no? Sino por el testimonio, como así lo expones. Y es la fuerza de nuestras comunidades, como lo hice en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, que vivimos en Nicaragua, también tuvimos nuestras experiencias fuertes en la UCA de Managua. Y es esto, ¿no? O sea, cuando se está desde abajo, cuando se está con el pobre, viviendo como el pobre, por el pobre y dentro del pobre, se dice de que el pobre es el rebelde, pero nosotros hemos aprendido a tener una rebeldía con causa. La rebeldía de este momento tiene una causa, ¿no? Y es la causa del evangelio, es la causa de Jesús. Muchísimas gracias, Diego, por tu aporte. Y qué alegre verte otra vez, ¿no? Saludos, negro. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al término del tiempo, lamentablemente. Queremos agradecer de nuevo a Marcela, a Diego, ¿verdad? Por su sentipensar que han compartido con nosotros este día. Agradecer a cada uno de ustedes que han conectado virtualmente. Confiamos que haya sido de su agrado este espacio de reflexión para valorar y continuar juntos desde donde estemos con este legado, actualizando este compromiso que es humano, es ético, es cristiano y que quiere darle historización a la esperanza, ¿verdad? En nuevos lenguajes, que quiere continuar una memoria histórica comprometida con la historia para que pueda ser desde la fe historia de salvación.
confiamos en eso. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias al CAE por permitir la participación también del Departamento de Teología. Feliz tarde. Muchísimas Sí, gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Igual. gracias. Un abrazo a todos. Igualmente. Igualmente.